Estamos nuevamente reunidos para tomar una clase contigo. Confiamos en que tu presencia está con nosotros. Confiamos en que eres tú quien nos va a guiar en el aprendizaje que seguimos. Confiamos y te pedimos, Señor, en que nos pongas en el corazón y en nuestras mentes aquello que quieres que tomemos de todo esto para ponerlo a tu servicio, para ponerlo en acción, para que sea útil en tu obra, Señor. Nos ponemos en tus manos. Amén. Muchos buenos días nuevamente. Buenos días, buenas tardes, como dicen por ahí. Vamos a empezar un tema nuevo. Esto es un estudio del libro de Gálatas. Es una manera diferente. Aquí vamos a tener que estudiarlo un poco diferente a como hicimos con homilética, porque aquí ya es un análisis más cuidadoso de un texto. No se puede hacer tan extenso como eventualmente se hace. Hay cursos larguísimos sobre Gálatas, pero vamos a tratar de capturar lo más importante del libro, el tema principal, la manera como Pablo aborda el problema y cómo expone la solución, cómo expone o recuerda el Evangelio y la enseñanza que este libro nos deja. Vamos a tratar de verlo en 4 clases. En una primera vamos a ver una introducción al libro. Vamos a tratar de ver el primer capítulo completo. En la segunda clase vamos a ver el segundo capítulo. Vamos a ver si alcanzamos a ver todo el tercero, que tiene muchos detallitos, entonces de pronto no alcancemos el siguiente. Eso. En la tercera clase vamos a ver capítulos cuarto y empezamos con el quinto. Y en la última clase, en la clase 4, vamos a ver lo que nos quede del capítulo 5 y todo el capítulo 6 para llegar a una conclusión. ¿Sí? Esa es como la manera como vamos a tratar de estudiar este libro. Primero, veamos ahí en la siguiente diapositiva como una introducción al libro, por qué hay que estudiarlo, etc. La epístola de Gálatas se escribió para los cristianos judíos que estaban desviando del Señor al favorecer nuevamente la necesidad de obras y costumbres que señalaba la ley de Moisés. El siguiente párrafo nos dice: el apóstol Pablo procura corregir este problema al recalcar la diferencia entre el gravoso yugo y la ley de Moisés. Ahí están unas palabritas resaltadas, ya miramos por qué, que conducía al cautiverio espiritual, y el evangelio de Jesucristo, que conduce a la libertad espiritual. Entonces, estudiar esta epístola nos ayuda a apreciar mejor la libertad que nos brinda el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué están esas palabras resaltadas? Pasamos de obras, pasamos de costumbres que nos generan un yugo. Todo lo hemos ido entendiendo ya en la medida en la que vamos entendiendo lo que es ese nuevo pacto. Al pasar de una ley que nos mide y que determina qué tan pecadores somos. En realidad no nos dice si somos o no, porque ya lo somos, sino qué tanto. Eso hacía la ley de Moisés. A un evangelio de Jesucristo, que es lo resaltadito ahí en azul, que lo que nos da es libertad espiritual a través de un sacrificio perfecto. Entonces, por eso hay que estudiar este libro. Vamos a la siguiente. Lo primero que vamos a encontrar es a Pablo presentando su autoridad apostólica. Él primero tuvo que defender la autoridad que como apóstol de Cristo tenía, ya que estaba siendo objeto de falsas acusaciones, falsos maestros. Luego nos presenta una doctrina en la que se discuten y aclaran los postulados de la salvación. Pero la salvación por esa comparación que hace de la salvación por ley versus, o una posible salvación por ley, versus la salvación por gracia, para establecer con claridad que la doctrina es esta última, ¿cierto?
Y vamos a ver al final cómo esto se aplica a la vida cristiana. Pablo establece que el resultado de la salvación es la libertad y que ésta debe vivirse de manera tal que produzca frutos. Aquí este pedacito es súper clave, porque estamos hablando, si se tratara de un orden, no de acciones para salvación, sino de frutos como consecuencia de la salvación. Y ahí está muchísimo de la clave que hay entre la diferencia de la cosmovisión cristiana a las otras cosmovisiones. La salvación es consecuencia de, o los frutos son consecuencia de. Vamos. En la siguiente encontramos que se responden unas preguntas. ¿Quién escribió la epístola? Pablo. Evidentemente eso ha sido confirmado, él mismo se identifica. ¿En qué momento se escribió? Hacia el año 49 después de Cristo. Ahí quedó mal, ojo, después de Cristo. La escribió en Siria y la escribió a los pueblos de Gálatas del sur. La Galacia era una provincia más grande, vamos a verlo aquí ahorita adelante, pero estos 4 puntos son importantes. Y Pablo la dirige hacia Galacia del sur, que es donde estaban las iglesias que se habían fundado. Siguiente. Aquí hay un corchetito, un resaltado importante. Este libro se escribió, esta carta se escribió antes del concilio de Jerusalén, que fue hacia el año 50 después de Cristo. Y eso significa que fue escrito apenas 20 años después de los hechos de la resurrección. 20 años menos o menos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la legalidad o de la confiabilidad de los textos y de la confiabilidad en general del Nuevo Testamento, estamos frente a un libro que nos muestra hechos muy recientemente sucedidos después de la resurrección. Esto es súper clave y ténganlo muy en cuenta cuando nos digan qué tan confiables son o cuando nos cuestionen sobre qué tan confiables son los libros del Nuevo Testamento. Vamos efectivamente después a que hay unos versículos que son clave dentro de esta epístola. El primero, el capítulo 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ojo, otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, tengamos eso en cuenta. Otro versículo clave es del capítulo 2, el número 16, donde dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Obviamente es en Jesucristo. El otro versículo clave aquí es en el capítulo 5, del 16 al 25, en donde dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si vos sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjense que vamos a encontrar muchísimas partes en esta carta en donde se contraponen obras de la carne, obras del Espíritu, acción de la ley, consecuencia de la ley, acción del sacrificio y consecuencia del sacrificio de Jesús. Estos 3 versículos son clave. ¿Cómo así que Galacia? Vamos a pasar a un mapita. En el mapa estamos viendo el Mediterráneo para la época para finales del primer siglo. Y tenemos, aquí le damos un primer clic, ahí está Jerusalén para que nos ubiquemos geográficamente. Ahí se desarrolló toda la historia, ahí fueron el caminar, toda la evangelización de Jesucristo se hizo ahí en ese espacio. Y tenemos más arribita, exacto, a Roma. Mediterráneo, cruzábamos Mediterráneo y llegábamos a Roma. Estamos entre Jerusalén y Roma y vemos en dónde fue escrita la carta. Ahí en Antioquía, ahí está en un circulito, en Siria. Pablo ya había regresado de su viaje y escribió la carta desde ahí. De manera que Galacia, el siguiente clic, ahí están. Las iglesias de Listra, Ícono, Derbe, que habían sido fundadas durante el paso de Pablo por esta provincia. La provincia, como les decía, es mucho más grande. El pueblo macedonio, el pueblo de Gálatas
llega al centro, digamos, de la provincia y se extienden de manera que los más tradicionales están al sur y los más cercanos a la cultura judía están hacia el sur. Los más lejanos están al norte y lejanos también en términos de cultura. Siguiente. Entonces, la manera como vamos a ir haciendo el estudio, aquí se anticipó un cuadrito. Bueno, sí, ahí estaba bien, ahí estaba bien. Vamos a dividir nuestro espacio visual en 4 áreas. En la primera tenemos el versículo de los versículos que estamos analizando, que en este caso estamos obviamente empezando con el primer versículo del primer capítulo. ¿Mm? Y ya vamos a ir viendo un par de espacios que son de referencias cruzadas que podemos encontrar en otros libros de la Biblia. En la parte de abajo del texto, ya lo vamos a seguir viendo, va a ser mucho más fácil cuando estemos al final de esta diapositiva. Tenemos unas reflexiones puntuales sobre lo que estamos leyendo, sobre lo que estamos analizando. Y en una última área a la derecha de la pantalla vamos a ver como cuál es el mensaje que nos va a ir dejando cada una de las partes que estamos analizando. Entonces, primero tenemos aquí en salutación, efectivamente, un primer versículo que es el que está resaltado. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Sí, sí, exacto, sí. Y siguiente, y tenemos una primera referencia que viene de Hechos 13. En Hechos 13, en el versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ojo, que aquí ya estamos viendo desde Hechos, el libro de Lucas, que Bernabé y Pablo fueron señalados. Y por eso, cuando Pablo nos habla de apóstol, se está refiriendo no a algo que haya dicho alguien, sino que al Espíritu mismo los hizo o los señaló. Con el siguiente clic vemos que esa referencia nos habla primero de Pablo como persona y segundo como apóstol. ¿Por qué ese orden? Sí, apelar a autoridades rabínicas de hombres o apelar a Dios mismo. Estamos bien. ¿Por qué esa particularidad? Seguramente nosotros nos hemos encontrado en redes sociales, en nuestros trabajos, personas que están acostumbradas a colocar ingeniero Julio César, pastor fulanito, apóstol, porque seguimos hablando de apóstoles en algunas iglesias, apóstol no sé quiéncito, evangelista no sé quiéncito. Pablo aquí lo hace al revés. Pablo primero se presenta a él como hombre y luego coloca la palabra apóstol. Y analicemos las implicaciones que eso tiene. Mientras que para los seres humanos poner el cargo por delante se vuelve importante. Como si el cargo fuera lo que me abriera las puertas, como si el cargo fuera una presentación necesaria mía. Para Pablo decir soy Pablo, un ser humano como cualquiera de ustedes, que en la segunda palabra, y cuando lo vemos en la referencia cruzada, encontramos que ha sido nombrado apóstol. Entonces, hay humildad al colocar mi nombre primero, pero también hay autoridad al mencionar aquello por lo que soy señalado justamente. Entonces, no se trata aquí de un cargo que me invente yo, se trata de algo que estoy recibiendo. Y está esa comparación de apelar a la autoridad rabínica, que era la que venía antes, versus apelar a la autoridad de Dios mismo, presente en el Espíritu Santo en Hechos 13, 2, donde el mismo Espíritu dice, apártenme a Bernabé y a Pablo. Cuando le damos clic, nos sale una frasecita ahí. Pablo para esa época ya llevaba por lo menos 16 años de ser cristiano, puede que mucho más. ¿Por qué hay diferencia entre esos 16 y los 20 en los que sucedieron los hechos de la resurrección? Pablo estuvo un tiempo recluido, digamos, en lo que históricamente se ha encontrado. Fue un periodo en el que él tuvo su proceso interno, después de haber sido sanado, antes de que empezara su ministerio. El siguiente clic nos menciona que esa segunda referencia cruzada, la de abajito, otro clic, está en Gálatas 15, en el versículo 5, donde dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos
y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Entonces, ojo que aquí estamos encontrando esas referencias cruzadas de todos los mensajes de cables que se nos van a cruzar. Y al final, aquí a la derecha encontramos, Pablo se presenta y se presenta su puesto entre la cristiandad. Remarca, damos un par de clics ahí, y otro, otro. Remarca que fue elegido por Dios mismo. Es importante para respaldar el respeto por él y los apóstoles, así como el papel que tienen como mensajeros y guías. No es como los apóstoles que escuchamos hoy en día. Ese tema da para una discusión aparte, pero los apóstoles fueron ellos y nada más que ellos. Vamos a la siguiente. Entonces aquí tenemos la siguiente parte de lo que estamos revisando. Nuestro Señor Jesucristo, el cual dio a sí mismo se dio a sí mismo por esto es parte de la salutación. Clic ahí. Nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Encontramos una primera referencia en Romanos 4:25, allá a la izquierda, eso, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ojo que todo esto va alimentando ese mapa conceptual que tenemos que tener en la cabecita de cómo estos versículos que estamos resaltando están conectados adelante y atrás de toda la Biblia. ¿Cuál es la referencia que nos deja? Siguiente. Entonces vamos a ver que aquí se dice, se dio a sí mismo. El plan de Dios siempre existió y efectivamente fue cumplido. Ojo con todas estas frases que ponemos. Siguiente. Y dice también, librarnos. El Evangelio libera de los poderes del mal siglo. Todo eso está contenido en esa frase que está resaltada. Vemos en la siguiente referencia que es de Tito 2, exacto, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Al siguiente, a ver cuál es el mensaje que nos dejan esta parte que está resaltada. Pablo recuerda que el plan de Dios para salvar al hombre ya estaba escrito. Ojo, esto ya estaba definido desde hacía siglos. Que este se cumplió por medio del sacrificio de Jesús y recuerda que este sacrificio libera espiritualmente al hombre de la carga de todos sus pecados. ¿Cierto? Vamos a la siguiente. Aquí estamos resaltando los versículos 6 y 7 del primer capítulo. No hay otro evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Ojo con eso, ¿cierto? Entonces primero vamos a ver una primera referencia cruzada que viene, la traemos en este caso de la pechita. ¿Y por qué la traje? Porque es que está explicado de otra manera que nos puede ayudar. Dice, me asombra que tan pronto se han vuelto del Cristo que los llamó por su gracia a otro evangelio. Otra manera de cómo puede leerse ese primer versículo. Y encontramos que usa Pablo palabras como asombrado o maravillado. O sea, hay sorpresa y hay decepción. Damos un par de clics. Hay asombrado, maravilloso, hay sorpresa. Muy bien. No hay otro. Aquí se hace la aclaración, no es que les estemos presentando un evangelio diferente porque haya un abanico o un menú de evangelios, es que les están presentando otra cosa que nada que ver. ¿Sí? Mencionar otro no lo hace existir. Damos clic y os perturban y los quieren pervertir. Entonces son a través de preguntas e insinuaciones y aquí nos podemos devolver la primera parte de la Biblia en donde a través de una pregunta el hombre o la mujer en primera instancia, fueron tentados a punta de preguntas. Entonces aquí Pablo vuelve y dice, bueno, ustedes estuvieron haciendo preguntas, los estuvieron perturbando y los hacen dudar de aquello en lo que están creyendo. Entonces con las preguntas no se trata de no escucharlas, se trata de saber qué es lo que nos están preguntando porque nos pueden llevar a conclusiones erradas. Vamos a darle clic para encontrar en Juan 14, en el versículo 6 otra referencia. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esto es, todos lo sabemos, absolutamente clave. Una de las frases contundentes, uno de los principios contundentes de todo el Evangelio es que el único camino, el único que puede interceder por nosotros, el único que nos puede llevar al Padre Jesús, cualquier otra cosa que se inventen es absolutamente innecesaria.
circuncidar, cumplir X o Y leyes diferentes. No es eso. El camino es estrictamente Jesús. Entonces veamos cuál es la conclusión de esta parte resaltada. Pablo advierte sobre la facilidad con la que el hombre puede cambiar de opinión, en especial cuando personas del mundo siembran dudas o con sus preguntas. Ellos ensombrecen la mente y el corazón, siembran dudas con sus preguntas. Recalco, no se trata de encerrarnos y no escuchar, se trata de que si tenemos claro, si estamos seguros de cuál es el evangelio que conocemos, nos pueden hacer muchas preguntas, pero no nos van a sembrar dudas. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Cuando las preguntas nos hacen crear dudas, empezamos a fallar. Siguiente. En los siguientes dos versículos dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces lo dice. Tenemos una primera referencia cruzada en Corintios. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Cuidado. Y por eso es que él usa aquí también la palabra ángel. Es que ángeles pueden parecer muchas cosas. Hay gente que se aparece, ay, se me cayó un angelito del cielo. Eso hay que tener discernimiento. Siguiente. Y otra. Dice hombre o ángel. La tentación se presenta en varias formas. Ese es un recordatorio. Siguiente. Evangelio diferente. Todo lo que debía decirse ya se dijo. O sea, alguien puede venir, no, pero es que esta es una nueva revelación, es que Jesús me dijo, es que el Espíritu me dijo. En cuanto al Evangelio, todo lo que tenía que ser escrito ya fue escrito, ya quedó en la Biblia, lo que dijo Jesús mismo, lo que fue inspirado en sus apóstoles para escribir las cartas, ya quedó ahí. Todo lo demás son malversaciones, son tergiversaciones que seguramente hace el hombre, de manera que lo que tenemos que conocer bien es este Evangelio, el que ya fue dicho. Y anatema, ojo, anatema no es una simple advertencia, es que usted es un tramposo, no, es una maldición. La palabra anatema tiene una concepción, una implicación de maldición en el lenguaje judío. Anatema, dice, anatema es del latín anatema y del griego anatema o maldito o apartado. Significa ofrenda, pero su uso principal equivale al de la maldición. Desterrado de Dios, ojo. Le damos clic. ¿Sí? Ahí está la definición de anatema y la raíz en latín. Entonces, ojo, porque Pablo no está llamando tonto ni lo está llamando de otra manera, lo está maldiciendo a la persona que presenta un evangelio diferente. Entonces, la reflexión de esta parte es, Pablo advierte también, clic, hay un par de clics ahí, eso, sobre la posibilidad de que incluso figuras de importancia sean las que presenten doctrinas diferentes. Otro clic y dice, advierte también que quienes engañan a sus niños recaen en maldiciones, ¿cierto? Cuando Jesús ora por sus apóstoles, hace esa recomendación y pide al Señor que los proteja, porque quien trata de pervertir a aquellos que ya han recibido el Evangelio, para Dios son personas maldecidas, porque ya fueron escogidos, ya fuimos pagados con su sangre, de manera que tratar de llevarse a sus niños, como los llama, es para él una grave contraversión. Siguiente, vamos al versículo 10 de este primer capítulo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. La primera referencia cruzada está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 4, que dice, no que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En esa carta también se hace mención a que lo que dicen los apóstoles, no, se lo están diciendo obviamente a hombres, pero no es para quedar bien con los hombres. Lo que están compartiendo los apóstoles es enviado, son palabras del Espíritu para los hombres. Ellos lo que quieren agradar es a Dios
mediante su trabajo con los hombres. Siguiente. Entonces dice, favor de hombres, hacer cosas para que los hombres nos paguen o agradar a los hombres, un par de clics ahí, otro, agradar a los hombres, decir cosas para que caigamos bien. Sí que caemos en esa tentación, ¿no? Ahí hay una advertencia de ante quiénes quedamos bien. Irnos a una fiesta y hacer ciertas cosas o pasar ciertas pruebas como las que ponen los amigos. Si se atreve a tal cosa, ¿a quién queremos caerle bien? ¿A los hombres o a Dios? Otro clic, siervos de Dios. ¿A quiénes somos? ¿De quién somos siervos? Hay otra referencia cruzada en Romanos 8. Otro clic. Y otro de esos, Romanos 8, en el versículo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es contundente. Eso no necesita demasiada explicación. Y miremos entonces cuál es el mensaje de esta parte. Otro clic y otro clic. La vida no se puede vivir procurando agradar a quienes son tan temporales como los hombres. En ese afán se cometen errores graves que además de esclavitud material nos alejan de Dios. Otro clic. Solo a Él debemos agradar. Los hombres son temporales, somos temporales. No solo porque nuestra vida es corta, sino porque nuestro parecer cambia. Entonces, cuando empezamos a tratar de caerles bien a las personas, hoy quieren de nosotros una cosa y mañana van a querer otra. En cambio, Dios de nosotros solamente quiere una cosa, ya lo sabemos. Vamos a la siguiente. Empieza una sección que se llama el ministerio de Pablo y en el versículos 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Exacto. Si vamos a ver esa primera referencia en Corintios 15, donde dice en el versículo 3, les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, ¿cierto? Pablo y Pedro, conociendo la ley judía, tenían que hacer referencia periódicamente a que lo que había sucedido, de lo que estaba sucediendo, ya había sido profetizado en las Escrituras. Aquí Pablo en Corintios lo hace. Otro clic. Para ver que nos hablan de un evangelio anunciado, pero no inventado por un hombre. Otro clic. No lo recibí de hombre alguno, fue revelado. Y siervo de Dios. Nuevamente, ¿a quienes que debemos agradar? Ojo que Pablo, si bien no caminó con Jesús, recibió el Evangelio por revelación y esa revelación que él recibió fue confirmada con los apóstoles. Adelante dice una referencia a ello, pero lo pueden encontrar en el libro de Hechos cuando Pedro se reúne con Pablo, con el hermano de Jesús, con ellos, y confirma que lo que a él ha estado predicando es lo correcto. Hay otra referencia cruzada ahí en Efesios 3:3, clic, un par de clics ahí, eso, que dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, ¿cierto? Por revelación recibió esto Pablo. Y vamos a ver cuál es la conclusión parcial aquí de esto. Pablo empieza la defensa de su ministerio señalando que su mensaje no es inventado, está defendiendo su ministerio, sino que fue Jesús mismo quien se lo entregó, el evangelio en el que la muerte del sacrificio estaba anunciada. Ahí vamos más adelante. Otro y otro. Un evangelio en el que la muerte del sacrificio estaba anunciada, presenta un argumento contra el que se contrastará el falso evangelio. Aquí empieza Pablo ya a armar su argumento y le está diciendo, yo les presento una cosa que me fue revelada, que ya incluso estaba profetizada, ¿cierto? Vamos a la siguiente. En esta parte del ministerio, en los versículos 13, 14 y 15, aquí ya está un poquito más largo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera de la iglesia y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó para su gracia. Ya empieza, o sea, el mismo Pablo se está desnudando aquí. Veamos unas referencias cruzadas. En Hechos 9, un par de clics ahí, otro, sí, eso.
Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, camino era como les decían a los cristianos al principio, los trajese presos a Jerusalén. Fíjense, o sea, Pablo está haciendo referencia en esta época a ese periodo de su vida en la que era un perseguidor completo. Siguiente. Respirando aún amenazas, dice, o sea, perseguía sobremanera a la iglesia. Otro clic, me llamó por su gracia, ¿cierto? También podemos ver eso por allá en Hechos 9, del 13 al 19. La transformación misma, eso sí, la transformación misma de Saulo es una evidencia del evangelio. Ojo, porque eso también es, cuando estamos defendiendo nuestra fe, el hecho de que alguien que perseguía a los cristianos se convirtió como lo hizo y pasó de ser eso a ser quien escribió la mitad del Nuevo Testamento, eso ya de por sí es una evidencia muy fuerte. Exacto, sí, en la siguiente referencia, en Hechos 8, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. O sea, miremos la clase de persona que era Pablo, llegaba y arrastraba, él no era, no los llevaba decentemente a interrogarlo ni nada, sino era a las malas y con la intención de apresarlos, de hacerlos devolver de esa fe que estaban encontrando. Entonces miramos cuál es la conclusión de esta parte, ¿sí? Pablo se presenta a sí mismo como un testimonio del resultado del Evangelio de Jesús. Pasa de ser un asesino o alguien que presenciaba asesinatos sin problema, y él vive de cerca de esa transformación de verdugo a evangelista. Pasó de ser legalista a liberador. Y vamos al siguiente. El ministerio de Pablo, en los versículos 16 y 17 dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Ojo, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Esto aquí nos está haciendo un poquitico el recuerdo de lo que les digo, de que fue llamado para predicar a quienes no eran judíos y que tuvo un periodo en el que quiso pensar, no se fue de una vez a Jerusalén, sino que estuvo por Arabia y en Damasco. Y ahí vemos una referencia cruzada en Hechos 22-21. Pero él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Y empezamos a ver unas referencias, unas conclusiones ahí. Te voy a enviar lejos a que prediques a los gentiles. La promesa de salvación para toda la tierra está hecha en el Antiguo Testamento. Ojo, porque aquí también empezamos a ver unas notas, unos apuntes o unas señales del hecho de que la promesa de salvación no era exclusivamente para los judíos, sino que fue hecha también para los gentiles, tal como se lo dice Jesús a Pablo, cuando le dice, te voy a hacer apóstol de los gentiles. Y el proceso de Pablo, el siguiente clic, el proceso de Pablo fue diferente. Pasó por Damasco, pero empató y fue validado por los demás apóstoles en el concilio de Jerusalén. Siguiente para una referencia más que está en Génesis 12. Nos devolvemos hasta Génesis 12, imagínense. En el versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, ahí no está diciendo estrictamente a los que tengan tu sangre y etcétera, no, sino a través de una primer promesa, todas las personas en la tierra van a poder ser bendecidas. Entonces vamos a ver, clic en el siguiente, eso. Como parte de la defensa de su ministerio, Pablo recuerda que la promesa de Dios para todos los pueblos de la tierra es antigua, ¿cierto? Esa promesa venía desde el Antiguo Testamento. También hace la anotación de que su proceso pasó por un retiro personal. La siguiente, exacto. Versículos 18, 19 y 20. Ya casi acabamos por ahora. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, y en esto lo escribo aquí delante de Dios que no miento. Hay una primera referencia cruzada en Hechos 9, que habla de ese momento. 22. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podrían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Era tan fuerte y tan convincente y tan evidente la predicación que estaba haciendo Pablo que ya habían incluso persecuciones por parte de otros judíos.
Entonces empezamos a ver que se reunió con Pedro y Pablo y Jacobo, el hermano de Jesús, que Pablo compartió su tiempo con los dos mayores apóstoles del momento, que Pablo pone por escrito su garantía delante de Dios que no miente. O sea, para los judíos escribir esto no era cualquier cosa. Para los judíos decir, estoy escribiendo que lo que yo estoy diciendo no es una mentira, era potencialmente una sentencia de muerte. Si yo ponía eso por escrito y no era cierto y alguien demostraba que no era cierto, tenía todo el derecho a llevarme a ser juzgado, ¿cierto? Siguiente. Hay otra referencia también en Génesis. Seguimos por allá lejos en Génesis. Cuando Saulo, no, aquí me quedó mal. Toca corregirlo. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, eso es de Hechos, Hechos 12, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían de verdad que él se había convertido en creyente. O sea, fíjense, toda esos ires y venires de Pablo, seguramente parte de lo que lo hizo a él reflexionar es yo cómo voy a hacer para predicar a un Jesús ante unas personas a las que yo perseguí. Todo eso tuvo que haber pasado por su cabeza. Vamos a ver cuál es la conclusión de esta parte. Adelante. Eso es. Pablo no era bien recibido inicialmente entre los cristianos. Dudaban de él. A esto se agrega que estuvo un tiempo en un retiro en el que seguramente confrontó su antiguo yo con el llamado de Jesús. Siguiente. Y va a terminar este capítulo con los versículos 21 al 24 que dicen, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Caramba, o sea, eso es para sacudir en ese momento a la gente que veía a un hombre muy importante entre los judíos que los estaba persiguiendo y ahora lo veían con ese amor y con esa fuerza con la que predicaba. Duro. Vemos ahí una referencia precisamente de Hechos 9. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el verdaderamente Hijo de Dios. Pablo seguía siendo obviamente judío y obviamente se reunía en las sinagogas y allí iba y presentaba su testimonio y daba defensa del Evangelio. Entonces él alternaba, a diferencia de otros apóstoles que se dedicaban mucho al tema de los judíos, Pablo tenía que alternar entre sinagogas y las plazas, por decirlo de alguna forma. Siguiente. Los viajes de Pablo. Aquí ya empezamos a ver cómo después de ese tiempo de retiro, después de que empezó a predicar, de que su evangelio se fue haciendo más fuerte, y a ser ya enviado formalmente por los otros apóstoles con el estrechón de manos que recibió de ellos, a ser enviado a hacer sus viajes de manera más formal. Pasó de ser alguien desconocido y peligroso a ser alguien conocido y bendecido. Decían, siguiente, otro, exacto, aquel que en otro tiempo nos perseguía y tiene un doble testimonio de perseguidor, apóstol. Hay otra referencia cruzada, seguimos, en Hechos 15, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo, ¿cierto? Seguimos viendo cómo estamos en esa migración que a su manera convierte a Pablo en alguien que si yo estaba convencido absolutamente de esto, después de recibir el encargo de Jesús mismo, les puedo decir que lo que yo tenía en la cabeza estaba mal y que esto es lo correcto. Esa es parte de la transformación. Entonces miramos en la conclusión. En este primer capítulo y tras señalar su preocupación, escucharon otro evangelio, dice por ahí, empieza por darle bases a su apostolado resumiendo su llamado, conversión, su proceso y la aprobación de los apóstoles. Entonces pilas porque aquí estamos hablando de, primero dice, caramba, ¿ustedes qué hicieron? Si se les dijo ya cuál es el evangelio y ustedes en qué cayeron, les dieron 3 vueltas a partir de preguntas y ustedes ya empezaron a pensar en otra cosa. Y entonces, después de preocuparse por ello, decir, estoy preocupado por esto, empieza a decir, mire, yo era Pablo, el que los perseguía, yo era el que nadie conocía, o por lo menos el que nadie amaba, que todos me tenían miedo. Recibo el apostolado de parte de Jesús mismo que me dice esto es lo que tienes que contar, esto es lo que tienes que predicar de mí. Voy y me reúno con los otros apóstoles y les digo yo esto es lo que escuché y ellos le dicen sí, efectivamente así está bien.
y sigo trabajando. Ese Pablo es el que se está presentando para empezar a decirles qué pasó acá. O sea, cómo puede ser que hayan caído en la tentación en la que cayeron. Entonces hasta ahora hemos visto, siguiente, una caracterización de lo que es Gálatas. Vimos también lo que es el saludo de la carta. Les dice que no hay otro evangelio, otro clic ahí. Pablo después presenta su ministerio, exacto, y el siguiente capítulo 2, etcétera, vamos a verlos en las clases que siguen, 2, 3 y 4. Entonces vamos hasta ahí. Esa sería nuestra primera clase de Gálatas. Le agradecemos a nuestro Señor que nos haya reunido. Le pedimos nuevamente que de sus palabras tomemos lo mejor, que sigamos recibiendo en nuestros corazones ese mensaje de que el Evangelio es suficiente, de que el sacrificio de Jesús fue suficiente. Le agradecemos entonces a Dios esta clase, la asistencia de ustedes y el hecho de que sigamos buscándolo. Para todas muchas bendiciones y buen día.